En el incesante torbellino de la vida moderna, donde el futuro se presenta como una neblina incierta y el presente a menudo se siente como una carrera sin fin, hay una sombra silenciosa que acecha a la vuelta de cada esquina: la ansiedad. No es solo una palabra, es esa punzada en el estómago antes de una reunión importante, el insomnio que nos roba el sueño, o la preocupación persistente por lo que vendrá mañana. Vivimos en la era de la hiperconectividad y la información instantánea, paradójicamente más aislados y abrumados que nunca. Las noticias, las redes sociales, las expectativas laborales y las presiones personales se confabulan para crear un ambiente donde el miedo y la incertidumbre son compañeros constantes. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si una corriente subterránea de preocupación arrastrara tus pensamientos, dejándote sin aliento, buscando desesperadamente un ancla en medio de la tormenta. Buscamos soluciones en innumerables lugares, la ciencia nos ofrece datos, la psicología nos brinda herramientas y la tecnología promete simplificar nuestras vidas. Y, sin embargo, a pesar de todo nuestro progreso, la paz interior parece ser un lujo esquivo, un tesoro escondido que pocos logran encontrar. Nos preguntamos si acaso existe un refugio verdadero, un bálsamo para el alma agotada. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta, o al menos una parte fundamental de ella, reside en un lugar inesperado, en un eco de sabiduría ancestral que ha sido pasado por alto por muchos? Hablamos de los salmos. A menudo, al pensar en los salmos, nuestra mente vuela a imágenes de devoción solemne y cantos de alabanza. Son esas oraciones que resuenan en templos y que leemos en momentos de reflexión. Sin embargo, hay una profundidad en ellos que raramente se explora, una faceta que se ha vuelto casi olvidada en nuestro afán por encontrar soluciones rápidas y superficiales. Estos textos milenarios, escritos por hombres y mujeres que enfrentaron pruebas tan humanas como las nuestras, aunque en un contexto completamente diferente, no son solo poemas piadosos. Son un espejo de la condición humana en su forma más cruda y honesta. En sus versos, encontramos la expresión de la desesperación más profunda, el lamento más amargo, el grito de ayuda más sincero. Y es precisamente en esta crudeza emocional donde reside su poder y su relevancia para nosotros hoy. Los salmos nos ofrecen un lenguaje para nuestras propias angustias, una guía para expresar lo inexpresable, y, lo más importante, una promesa de esperanza incluso cuando todo parece perdido. Son un antiguo eco que resuena con nuestras luchas actuales, prometiendo un camino hacia la paz, si tan solo nos atrevemos a escucharlos. Prepárate para un viaje que te llevará más allá de las interpretaciones superficiales, adentrándote en el corazón de salmos que hablan directamente a tu ansiedad, a tu miedo y a la inquebrantable esperanza que puede surgir incluso de la oscuridad más profunda. Porque estos susurros divinos no son meras palabras, son un mapa para encontrar la calma en medio de tu propia tormenta. La cuna de las emociones crudas, más allá del elogio. Cuando la palabra salmos resuena en nuestra mente, es natural que la asociemos inmediatamente con la alabanza y la adoración. Pensamos en melodías elevadas, en expresiones de reverencia y en la majestuosidad de un Dios omnipotente. Y sí, gran parte de los salmos son precisamente eso, himnos de gratitud y exaltación. Sin embargo, reducir este vasto libro bíblico a solo cánticos de alabanza sería como mirar una inmensa catedral y solo apreciar sus vitrales, ignorando la robustez de sus cimientos y la complejidad de su arquitectura interior. La verdad es que los salmos son mucho más que una colección de alabanzas. Son un diario íntimo del alma humana, una recopilación de oraciones crudas, lamentos desgarradores, súplicas desesperadas y expresiones de la más profunda desesperación. Imagina a sus autores, reyes, poetas, profetas, exiliados, no como figuras distantes y etéreas, sino como personas de carne y hueso que experimentaron el abismo de la tristeza, la punzada de la injusticia y el aguijón de la soledad. Estos escritores no temían volcar su corazón, con todas sus imperfecciones y dudas, directamente ante Dios. Aquí radica una de las verdades más liberadoras y, a menudo, olvidadas de los salmos: sus autores no se censuraron. No intentaron ocultar sus lágrimas, su ira, su confusión o su sensación de abandono. Muy al contrario, expresaron su dolor con una honestidad brutal que nos invita a hacer lo mismo. Piensa, por ejemplo, en versos como Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Salmo 22:1, un grito de desamparo que el propio Jesús recitaría en la cruz. O el lamento que se lee en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Estas no son palabras de una fe inquebrantable y siempre sonriente, son el gemido de un alma atribulada que se atreve a interpelar a lo divino. Esta honestidad radical sirve como un poderoso modelo para nuestra propia comunicación con Dios. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a mostrar una fachada de fortaleza y optimismo, los salmos nos dan permiso para ser vulnerables. Nos enseñan que la fe no exige una ausencia de dolor o duda, sino la valentía de presentarlos abiertamente ante aquel que nos creó. Es en esa entrega total de nuestras emociones, incluso las más difíciles, donde comienza el verdadero diálogo y se forja una confianza más profunda. Lejos de ser un manual de piedad superficial, los salmos son una caja de resonancia para el alma humana, un espacio sagrado donde todas nuestras emociones son válidas. Nos invitan a dejar a un lado las máscaras y a presentarnos tal como somos, con nuestras heridas y nuestras preguntas sin respuesta. Es en esta autenticidad donde descubrimos que la fe no es la ausencia de la tormenta, sino el ancla que nos sostiene en medio de ella. ¿Estás listo para explorar un salmo que se atrevió a confrontar la tormenta de la duda y encontrar en ella un punto de inflexión? El salmo de la tormenta personal, un ancla en la duda. Hemos hablado de la honestidad cruda que los salmos nos ofrecen, esa invitación a expresar cada rincón de nuestra alma. Ahora, es momento de adentrarnos en uno de esos textos que resuenan con la experiencia más universal y desestabilizadora, la duda y el miedo que nos asaltan cuando la tormenta personal arrecia. Para muchos, la fe se percibe como una fortaleza inquebrantable que nunca se tambalea. Sin embargo, la Biblia, y en particular los Salmos, nos muestran una realidad mucho más humana y, paradójicamente, más esperanzadora. Consideremos las palabras del Salmo 77. Este salmo es un retrato vívido de un alma en angustia. Comienza con un clamor desesperado: mi voz clama a Dios, y Él me escuchará. En el día de mi angustia busqué a Jehová, mi mano extendida de noche no cesaba, y mi alma rehusaba consuelo. Salmo 77, 1, 2. ¿Puedes sentir la profundidad de ese lamento? No es una pequeña inquietud, es una agonía que roba el sueño, una búsqueda incansable de alivio que, sin embargo, no llega. El salmista no solo está afligido, está rechazando el consuelo, sumergido en su propia desesperación. La anatomía de su angustia es palpable: me acordaba de Dios, y gemía, me quejaba, y mi espíritu desmayaba. Salmo 77, 3. Piensa en esos momentos en que recordar lo bueno de Dios solo parece intensificar tu dolor, haciendo que tu espíritu se sienta débil y sin fuerzas. Es una sensación de desamparo total. Pero la duda no se detiene ahí. El salmista va más allá, cuestionando los atributos mismos de Dios. ¿Ha desechado para siempre el Señor, y no volverá más a complacerse? ¿Ha cesado para siempre su misericordia, y se ha acabado su promesa para siempre? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Salmo 77, 7-9. Estas preguntas son desgarradoras. No son meras reflexiones, son interrogantes cargadas de dolor, planteadas desde el abismo de la duda. El salmista se pregunta si Dios lo ha abandonado, si su amor ha desaparecido, si sus promesas son vacías. Es el clamor de un corazón que se siente olvidado y solo en la inmensidad de su sufrimiento. Este es un punto crucial: la fe no te aísla de estas preguntas. De hecho, a menudo te lleva a ellas. Pero es en el acto de expresarlas donde reside el poder transformador. Y es aquí donde ocurre un sutil pero poderoso punto de inflexión. En medio de su lamento y sus preguntas, el salmista decide hacer algo radical. Dije: enfermedad mía es esta, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Salmo 77 horas y 10 minutos. Es un acto consciente de la voluntad. A pesar de sentir que su propia dolencia lo consume, elige recordar las obras pasadas de Dios. Decide anclarse en la historia de la fidelidad divina, en lugar de dejarse arrastrar por el torbellino de su presente. Este no es un salto de fe ciego, sino un acto de fe deliberado.
Es la comprensión de que, incluso cuando la oscuridad es densa y el miedo nos paraliza, podemos elegir recordar que la fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones cambiantes, sino de su carácter inmutable. La fe, en este contexto, no anula el miedo o la duda, los atraviesa. Se convierte en un ancla que, aunque invisible, nos sostiene en la tormenta. En la próxima parte, exploraremos cómo esta valiente expresión de desesperación puede transformarse, abriendo un camino hacia una esperanza inesperada. La voz del corazón desesperado, cuando la ansiedad abruma. En la travesía de la vida, hay momentos en que la ansiedad no es solo una punzada, sino una marea que nos arrastra, un monstruo silencioso que ahoga la luz. Es esa sensación de estar acorralado, sin salida, como si las paredes se cerraran a tu alrededor. En la antigüedad, esta experiencia de angustia no era menos real que hoy, y los salmos nos ofrecen un eco conmovedor de ese clamor. Nos adentraremos ahora en esos versos que, con una sinceridad aplastante, capturan la esencia de la ansiedad abrumadora y la sensación de ser perseguido o, metafóricamente, de estar en el mismo corazón de la tormenta. Imagina al salmista, no en un lugar seguro y tranquilo, sino en medio de una profunda aflicción. El Salmo 142, por ejemplo, es un grito desde una cueva, un lugar de encierro y desesperación. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz rogué a Jehová. Delante de él derramé mi queja, delante de él manifesté mi angustia. Salmo 142, 1, 2. Aquí no hay rodeos, no hay adornos. Es la voz de un corazón desesperado que se derrama por completo ante Dios, sin vergüenza ni contención. Habla de su angustia y de su queja, palabras que resuenan con la frustración y el dolor de quien se siente atrapado. La descripción de su estado es aún más reveladora. Cuando mi espíritu estaba abatido dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y ve, pues no hay quien me conozca, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Salmo 142, 3-4. Aquí, la ansiedad se traduce en un espíritu abatido, una sensación de que nadie comprende su sufrimiento, una soledad abrumadora. La imagen de un lazo escondido evoca el miedo a lo desconocido, a la trampa inminente, a la amenaza latente que no se puede ver, pero se siente. Es la experiencia de caminar con temor, anticipando lo peor, sintiendo que no hay un refugio seguro. Es la misma sensación que muchos experimentan hoy, la opresión de las circunstancias, la falta de control, la certeza de que algo malo podría ocurrir en cualquier momento. Este salmo nos sumerge en el valle de sombra de muerte de la vida personal, un lugar donde la luz parece extinguirse y la esperanza se desvanece. El salmista se siente invisible, olvidado, sin ayuda. Es la personificación de la vulnerabilidad extrema. Y, sin embargo, en medio de este lamento profundo y desolador, ocurre un momento crucial. No es un grito de fe optimista y repentina, sino un suspiro de reconocimiento en la oscuridad. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi refugio, y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 142, 5. Este es el punto de inflexión. En el momento más bajo, cuando todo lo demás ha fallado y el miedo es el único compañero, el salmista se aferra a una verdad fundamental, la presencia de Dios. No porque sienta una oleada de consuelo o una liberación milagrosa inmediata, sino porque elige, en su desesperación, declarar que Dios es su único refugio. Es la comprensión de que incluso en la mayor oscuridad, no estamos solos. Aunque no podamos ver la mano de Dios, ni sentir su abrazo, el acto de clamar a Él y reconocerlo como nuestro refugio es el primer paso para perforar la oscuridad de la ansiedad. Esta declaración, surgida de la profundidad de la aflicción, es la semilla de la esperanza que comenzará a germinar. El grito de ayuda transformado en confianza, la búsqueda de consuelo. Hemos presenciado la cruda honestidad del salmista, su inmersión en la duda y la ansiedad abrumadora. Pero el viaje a través de los salmos raramente termina en la desesperación. Es en el clamor de ayuda, en el acto de volcar el alma ante lo divino, donde se siembran las semillas de la transformación. Esta parte se centra en cómo esa voz desesperada, que resonó en una cueva o en el corazón de una tormenta, comienza a elevarse hacia la confianza en la liberación divina. No es un cambio repentino, sino una progresión, un camino hacia el consuelo que emerge del abismo mismo.
Tomemos como ejemplo el Salmo 34. Aunque David lo escribió en un momento de huida y peligro, su mensaje trasciende las circunstancias inmediatas para hablarnos de la providencia divina. El salmista testifica: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. Aquí hay una clara conexión causa-efecto. El acto de buscar, de clamar, produce una respuesta. Pero la liberación no siempre es instantánea o como la esperamos. A veces, la liberación es la remoción del temor en lugar de la desaparición de la amenaza. La esencia de esta transformación radica en el acto de esperar en Dios. En el Salmo 27 horas y 14 minutos, leemos: espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esta no es una actitud pasiva de sentarse y no hacer nada. Por el contrario, es una acción de fe profunda y activa. Es la decisión consciente de anclar la esperanza no en lo que podemos ver o controlar, sino en el carácter inmutable de Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón son exhortaciones a la resiliencia, a la valentía en medio de la adversidad. Es un reconocimiento de que el proceso puede ser largo y doloroso, pero la espera no es en vano. El salmista entiende que Dios no es indiferente a su sufrimiento. En el Salmo 55 horas y 22 minutos, se nos insta: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esta imagen de echar la carga es increíblemente poderosa. Implica soltar, delegar esa ansiedad y ese miedo que nos agobian. Es un acto de humildad y de confianza radical. Y la promesa es clara: Dios nos sustentará. No necesariamente eliminará la carga al instante, pero nos dará la fuerza para soportarla, y no permitirá que caigamos permanentemente. Este proceso de transformación, del lamento a la confianza, se da cuando el salmista recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Como vimos en el Salmo 77, la decisión de traer a la memoria las obras del Señor es lo que permite el cambio de perspectiva. Es como mirar hacia atrás y ver los innumerables hilos de providencia divina que te han tejido a lo largo de tu vida, incluso en los momentos más difíciles. Esta memoria se convierte en el combustible para la confianza en el presente y el futuro. El gancho aquí es la promesa de que el consuelo es posible incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La liberación puede venir en la forma de paz interior, de una nueva perspectiva, de la fortaleza para resistir. Es la comprensión de que, al clamar a Dios y esperar en Él, no solo somos escuchados, sino que somos sostenidos por una mano poderosa. Esta confianza no es una negación de la realidad del dolor, sino una afirmación de una realidad aún mayor: la presencia y la fidelidad de lo divino. De la súplica a la gratitud, el camino hacia la paz interior. Hemos recorrido el camino desde el clamor desesperado y la búsqueda de consuelo hasta el nacimiento de la confianza. Ahora, el viaje nos lleva a una de las transformaciones más profundas en el alma humana: el paso de la súplica a la gratitud. No es un cambio fácil ni instantáneo, sino un proceso que florece cuando el corazón comienza a reconocer la mano de Dios no solo en las grandes liberaciones, sino también en el sostenimiento diario y en los detalles más sutiles de su providencia. Aquí es donde el Salmo, que antes era un lamento, se convierte en un himno de alabanza y una fuente de paz interior duradera. Pensemos en cómo el Salmo 116 ejemplifica esta transición. Comienza recordando la angustia: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las congojas del Seol, angustia y dolor había hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Salmo 116, 3-4. Es el eco de la desesperación que ya hemos explorado. Pero el tono cambia radicalmente: Jehová es bueno y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado, y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Salmo 116, 5-7. Esta es la esencia de la transformación. El salmista no solo pide ayuda, reconoce la bondad y la misericordia de Dios en medio, o después, de la tribulación. La súplica se convierte en testimonio. La frase vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien es una invitación a la paz interior. No es que las dificultades hayan desaparecido por completo, sino que la perspectiva ha cambiado.
El alma encuentra su reposo al recordar y afirmar la bondad de Dios, incluso en retrospectiva. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en ellos. Es la comprensión de que, a pesar de las tormentas que puedan rugir fuera, hay una calma que puede residir dentro. Esta calma surge del reconocimiento de que Dios es fiel, de que Él guarda a los sencillos y que, de alguna manera, te ha hecho bien. La gratitud se convierte en el motor de esta paz. No es una gratitud superficial, sino una que nace de la profundidad de la experiencia vivida, del contraste entre la angustia pasada y la providencia experimentada. El Salmo 103 es otro ejemplo magnífico de esta elevación hacia la gratitud. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1, 2. Aquí, la gratitud se vuelve un acto deliberado, una invitación personal a la propia alma para recordar los beneficios de Dios. Estos beneficios no son siempre milagros dramáticos, pueden ser el aliento de vida, el sustento diario, la fortaleza para superar una prueba, la compañía en la soledad. El gancho es la revelación de que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en ellos. La gratitude es la clave que abre la puerta a esta comprensión. Al reconocer conscientemente los hilos de la providencia divina, incluso los más pequeños y aparentemente insignificantes, el corazón comienza a llenarse de una serenidad que trasciende las circunstancias externas. Esta gratitud se convierte en la base de una paz duradera, un ancla emocional que nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con una renovada perspectiva. Salmos como brújula, aplicando la sabiduría antigua a la vida actual. Primero, los salmos nos enseñan la honestidad emocional radical. En un mundo que a menudo nos empuja a reprimir el dolor o a mostrar una fachada de perfección, los salmos nos dan permiso para sentir y expresar. Cuando te sientas abrumado, en lugar de internalizar la angustia, puedes emular a los salmistas. Puedes escribir tu propio salmo en un diario, hablando con Dios o con tu yo más profundo, con la misma franqueza. ¿Estás enojado? ¿Asustado? ¿Confundido? Los salmos te aseguran que todas esas emociones son válidas ante lo divino. Esta práctica libera la presión y permite que el proceso de curación comience. Segundo, los salmos nos invitan a la repetición y la meditación. Muchas de sus frases y conceptos se repiten, no por redundancia, sino para inculcar verdades profundas en nuestra mente y corazón. En nuestra era de la inmediatez, esta lentitud es revolucionaria. Tómate el tiempo para meditar en un solo verso o un salmo completo que resuene con tu situación. Por ejemplo, si la ansiedad te abruma, podrías centrarte en salmos como el 23, Jehová es mi pastor, o el 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repite esas palabras, no como una recitación vacía, sino permitiendo que su significado se filtre en tu ser, como un bálsamo que calma la mente. Tercero, los salmos nos recuerdan el poder de la gratitud consciente. Después de haber expresado el dolor, el salmista a menudo termina alabando. Esto nos enseña a buscar activamente las razones para la gratitud, incluso en medio de la dificultad. Puedes comenzar un hábito diario de identificar 3 cosas por las que estás agradecido, por pequeñas que sean. Esta práctica, inspirada en la dinámica de los salmos, reentrena tu cerebro para enfocarse en la providencia y no solo en las carencias. Es un ancla que te conecta con lo positivo, incluso cuando lo negativo es prominente. Finalmente, los salmos son una afirmación constante de la providencia divina. Te recuerdan que no estás solo. Aunque no siempre podamos entender el porqué de nuestras pruebas, los salmos reafirman una y otra vez que hay un plan mayor, que la mano de lo divino está obrando, incluso cuando es invisible para nuestros ojos. Confiar en esto es un acto de valentía y el fundamento de una paz que no depende de las circunstancias. El gancho aquí es el empoderamiento personal que surge de la práctica de la fe a través de estos textos. Los salmos te ofrecen herramientas tangibles para transformar tu experiencia interna, para dejar de ser una víctima de tus emociones y convertirte en un participante activo en tu propio bienestar espiritual y emocional. Te invitan a un diálogo personal y continuo con lo divino, un diálogo que es a la vez catártico y profundamente consolador. El susurro inquebrantable de la esperanza, un ancla para siempre.
Lo que los salmos nos revelan no es que debemos evitar el dolor o fingir una fe perfecta. Al contrario, nos enseñan que la fe más profunda se forja en el crisol de la vulnerabilidad. Es en el acto de llevar nuestras preguntas, nuestros temores más oscuros y nuestra desesperación a la presencia de lo divino donde encontramos la verdadera fortaleza. Los salmos son la confirmación de que no hay emoción demasiado cruda, ninguna pregunta demasiado atrevida, para ser expresada ante el Creador. Son una invitación a la autenticidad radical en nuestra relación con Dios. Estos susurros divinos nos recuerdan una verdad fundamental: la esperanza no es un optimismo ciego, sino una certeza arraigada en la fidelidad inmutable de Dios. No importa cuán densa sea la niebla de la incertidumbre, ni cuán fuerte rujan los vientos de la adversidad, la palabra de Dios, encarnada en los salmos, permanece como un faro inamovible. Es un recordatorio constante de que, incluso cuando nuestros sentidos nos engañan y nuestras emociones nos traicionan, hay una providencia divina que está obrando, que nos sustenta y que nos guía, aunque no siempre podamos percibirla. La paz que los salmos prometen y cultivan no es la ausencia de conflictos externos, sino la serenidad interna que surge de saberse amado, escuchado y sostenido por una fuerza mayor. Es la capacidad de encontrar calma en medio del caos, de mantener la esperanza cuando todo parece desmoronarse. Esta paz es el fruto de una relación con lo divino que es honesta en el lamento y firme en la confianza. Así que, mientras regresas al torbellino de tu propia vida, lleva contigo esta profunda verdad: los salmos son más que palabras en una página. Son el aliento de Dios en el corazón del hombre, un eco eterno que te llama a encontrar tu propio reposo en medio de la tormenta. No los consideres olvidados, considéralos redescubiertos. Utilízalos como tu brújula personal, tu diario de oración y tu fuente de consuelo. Te invitamos a no solo escuchar estas verdades, sino a vivirlas. Abre un salmo hoy mismo. Permite que sus palabras resuenen en tu alma. Expresa lo que sientes, confía en lo que crees y encuentra tu ancla inquebrantable en la esperanza. Porque, sin importar la tormenta, hay un susurro divino que te recuerda que la paz es posible y que nunca estás solo.